Amigos, precisamente sobre este tema tenemos una entrevista. Nos encontramos con Alexandra Marayano, y es asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha? Muy buenos días. Buenos días, sí te escucho. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Doctora, justo acabamos de ver el acuerdo y el comunicado que ha emitido el sistema electoral en su conjunto respecto a la imposibilidad material de realizar estas elecciones. ¿Cuáles son los argumentos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del RENIEC? Sí, buenos días. Como puedan apreciar, el acuerdo, si bien es cierto, es firmado por los miembros integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es luego de un debate y de haber escuchado también a los jefes nacionales de OMPI y de RENIEC. Es decir, es una decisión consensuada, ¿no?, que ha sido alimentada también por la información de los técnicos que tenemos en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que son personas con mucha experiencia en diversos procesos electorales, y que han considerado que las elecciones primarias en el escenario en que nos encontramos es imposible, debido a que hay algunos vacíos que la norma no ha establecido, ¿no? Hay que recordar en qué consisten las elecciones primarias. Es un proceso que se da en la mitad de las elecciones regionales y municipales del 2022, y que no solo implica que los afiliados de los partidos políticos van a votar, sino que todos los ciudadanos en general vamos a emitir nuestro voto el día de las elecciones primarias. Entonces hay que tener en cuenta que es un pequeño proceso, por decirlo así, aunque es un gran proceso dentro de otro proceso electoral, y por lo tanto tiene etapas que necesitan un plazo razonable para que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como OMPI, como RENIEC, puedan efectuar sus atribuciones en los plazos y conforme la legislación se encuentra vigente, ¿no? Claro, precisamente en este documento que tengo entre manos se arguyen dos razones, ¿no? Una de ellas es que existan reglas claras plasmadas en la ley. ¿Cuáles serían estas reglas que tendrían que ser legisladas por el Congreso de la República? Sí, mira, hay que tener en cuenta, y creo que lo conversamos en una anterior oportunidad, el tema de la intangibilidad de las normas, ¿no? Como tú recordarás, el artículo 4 de la ley establece, de la Ley Orgánica de Elecciones establece, o establecía, antes de la modificatoria introducida el 1 de octubre de este año, cuál era el plazo para emitir las normas que regulan un proceso electoral, que era hasta el 3 de octubre del 2021. Con la última ley que se emitió el 1 de octubre, la 31354, se ha modificado este plazo, y por lo tanto la posibilidad de variar las normas electorales vence el 30 o 31 de octubre de este año. Y como tú lo mencionabas, hay algunos vacíos que no han sido regulados de manera clara en estas leyes, ¿no? Por ejemplo, y que obviamente el jurado a través de reglamentos no los podría cubrir, ¿no? El reglamento, como tú sabes, no puede ir más allá de lo que establece la ley. Por ejemplo, en las elecciones primarias, ¿qué clase de candidatos elegimos? Elegimos a las cabezas de lista, alcaldes y gobernadores regionales, pero no se establece si hay una cantidad mínima para estas candidaturas individuales. Puede ser que un partido político presente 10, ¿no?, 10 candidatos o muchos más. No hay un límite que se establezca en las leyes, ¿no? Hay un vacío en cuanto a la elección del vicegobernador, pero es importante que sea precisada. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la ley de paridad de género, ¿no? Porque hay que cubrir también ese aspecto de la ley. Y también el tema de la participación de los personeros. Va a haber personeros por cada candidatura individual. Va a haber un máximo de candidaturas para elegir a estos candidatos, valga la redundancia. Esto es muy importante porque hay que elaborar un material electoral, ¿no? Y ese aspecto está relacionado con las funciones que tiene OMPE. OMPE tiene que saber cuáles son y cuántos son los candidatos que se van a presentar. Además, también hay aspectos que no se han regulado. ¿Qué pasa si hay nulidades en ese marco de las elecciones primarias, actas observadas, que es una función jurisdiccional que nos compete a nosotros como el máximo tribunal electoral? Entonces, hay aspectos que no están regulados en la ley. Sí. Y que tampoco pueden ser tratados en un reglamento, porque, como ya mencioné, no pueden ir más allá de esto. Claro. Entonces sí encontramos algunos impedimentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como lo mencioné al inicio, en las elecciones primarias es un proceso que se realiza con la participación de todos los ciudadanos y que involucra, por ejemplo, calificación de candidatos, tachas, fiscalización de declaraciones juradas de hoja de vida, que tienen que hacerse en un tiempo prudencial
tal como se utiliza en unas elecciones regionales y municipales. Entonces, los tiempos, por así decirlo, tienen que calzar, ¿no? Recordemos que el vencimiento para la presentación de lista de candidatos es el 14 de junio del 2022. Eso implica que hasta esa fecha o hasta antes de esa fecha, las elecciones primarias tienen que haber sido resueltas en su totalidad, con las nulidades, observaciones y todos los aspectos propios de un proceso electoral. Claro, y precisamente en ese sentido va la segunda razón, ¿no? Que los plazos establecidos tampoco serían los prudentes para que se desarrolle con normalidad el proceso. Otra de las cosas que busca el Jurado Nacional de Elecciones y, en fin, el sistema electoral es garantizar la debida impartición de justicia electoral y la fiscalización de cada etapa. ¿Cómo se garantiza esta? Efectivamente, como lo mencioné, ¿no? Hace un momento, las elecciones primarias, y lo voy a recalcar siempre, es un proceso electoral dentro de otro proceso electoral, lo cual implica una serie de actos que tienen que realizar los organismos electorales. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, lo que tú mencionabas, el tema de la fiscalización, ¿no? El tema de tener las etapas previamente ya establecidas en un cronograma electoral. Entonces, nosotros, la Ley Orgánica de Elecciones establece ciertos plazos para realizar ciertas actividades, ¿no es cierto? La interposición de tachas, actas observadas, nulidades, que eso también debería replicarse en unas elecciones primarias, pero si no contamos con un tiempo razonable para hacerlo, que ha sido evaluado por los técnicos del Jurado Nacional de Elecciones y de los organismos electorales en su complejidad, no se podría lograr lo que el jurado ha proclamado siempre, ¿no? Fortalecimiento de las organizaciones políticas y dar un trato justo también a estas en el marco de unas elecciones primarias, ¿no? Y también de los candidatos, ¿no? Que tienen que ser proclamados a tiempo para poder ser parte de unas elecciones regionales y municipales. Bien, ahora, no se realizarían las primarias en caso el Congreso vea por conveniente, ¿no? Este es un comunicado que ha brindado el sistema electoral y ahora definirá finalmente el Congreso de la República. Sin embargo, si no se realizan las elecciones primarias, tendrían que realizarse unas elecciones internas. ¿Cómo tendrían que ser estas? Sí, precisamente, ¿no? Nosotros, y hablo como el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral, a través de este acuerdo y a través de este comunicado, han comunicado al Congreso la imposibilidad de realizar estas elecciones primarias. Pero el jurado siempre ha estado comprometido con el fortalecimiento de la democracia interna, con el fortalecimiento de los partidos políticos y de los movimientos regionales y de las coaliciones políticas en general. Lo cual implica que en el caso de no realizarse tendríamos que tener elecciones internas fuertes, ¿no? Que precisamente fortalezcan estos aspectos, ¿no? de las organizaciones políticas, unas elecciones internas en que se respete la voluntad, ¿no? En este caso puede ser de los afiliados. Eso es un tema que el Congreso tiene que tener en cuenta, ¿no? El tema de fortalecer las organizaciones políticas y a través, ¿no? de estas elecciones internas que son tan importantes, ¿no? que vendrían un tanto a suplir las elecciones primarias que, como ya lo he mencionado, es organizativamente imposible de realizar por los vacíos y por los plazos tan breves con los que contamos para unas elecciones regionales y municipales, ¿no? Y hay que tener en cuenta, si me permites mencionar, que las elecciones primarias es parte de una reforma electoral, ¿no? Pero que no se aplicaron, fueron suspendidas para las elecciones generales del 2021. Entonces, sería la primera oportunidad para aplicarlas en estas regionales y municipales, pero como hemos visto y como han dado cuenta los técnicos y como han dado cuenta el propio sistema electoral, es imposible de realizar en estas condiciones en las que nos encontramos. Bien, asimismo, este comunicado que ha emitido el sistema electoral dice de la siguiente manera, ¿no? Desea dejar en claro que no comparte las modificaciones que el Congreso viene debatiendo referidas a otros puntos del texto sustitutorio. ¿Cuáles serían estas modificaciones? Sí, como se recordará, el día de ayer en el Pleno del Congreso se debatió justamente un texto sustitutorio que no ha sido totalmente votado, me parece que está en un cuarto intermedio, y que precisamente implica una serie de modificaciones que a lo mejor no van en concordancia con lo que el jurado y el sistema electoral siempre han pregonado, que es el tema de fortalecimiento
de las organizaciones políticas. Un tema, por ejemplo, es de las elecciones internas, ¿no? Que hay que fortalecerlas para permitir la participación, en este caso, como repito, de los afiliados o de contar con unas elecciones internas que realmente reflejen la voluntad, ¿no? Al momento de elegir, ¿no? Y hay muchos aspectos que pueden ser modificados, incluso este texto sustitutorio también puede ser modificado porque, como te mencioné, el plazo de la intangibilidad se ha estirado un poquito más, ya pasó el 3 de octubre, sino que a raíz de la ley que te comenté, ahora las modificaciones pueden darse hasta el 30 o 31 de octubre. Entonces estamos a la expectativa de qué es lo que ocurrirá en este plazo y cuáles son las modificaciones que se van a impartir en un proceso electoral que como tú también conoces, cada vez que hay un proceso electoral se modifican las normas. Claro. ¿No? Y entonces también eso es algo en que hay que reflexionar un poco, porque eso implica que el sistema electoral tiene que cambiar un poco su estrategia, su estructura, y tiene que cambiar un poco las funciones, las actividades que realiza, porque definitivamente hay cambios que se presentan hasta el último momento, ¿no? Claro que sí, listo. Entonces estaremos atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República. Todavía existe el plazo para hacer estas modificaciones. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Listo, ha sido un gusto conversar con usted. Amigos, hemos hablado sobre este comunicado del sistema electoral al Congreso de la República sobre la dificultad para realizar las elecciones primarias con miras a las elecciones regionales y municipales 2022.